¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. La otra vez estuvimos viendo una fiesta que se hizo en Luque, que de hecho me explicaron muy bien qué significaba la fiesta y por qué había tanto cerdo en esa fiesta, tanto chancho, tanto marrano, como ustedes le digan. Y todo tuvo sentido cuando me explicaron. Estuve leyendo ahí sus comentarios, por supuesto. Después estuvimos viendo una fiesta que se hizo en San Juan, donde tuvo bastante recibimiento. De hecho, me estuvieron escribiendo ahí bastantes comentarios. Lo hicimos en voz de Mochila Azul. Entretenido, curioso, divertido ese video. Y en esta ocasión traemos otra fiesta. No sé qué tantas fiestas hay en Paraguay, pero en esta ocasión es la fiesta de la frutilla. Creo que esto lo habíamos escuchado anteriormente, si no recuerdo mal, ya hace algunos videos. Para los que quizás sean de afuera de Paraguay, frutilla le dicen a la fresa. Nosotros aquí en Guatemala le decimos fresa, no frutilla, pero tengo entendido que en algunas regiones de Sudamérica le dicen frutilla. No sé por qué exactamente, pero de eso va a ir el video de hoy. Y para esto traemos a estos amigos de Cuba que ya hemos reaccionado en anteriores ocasiones. De hecho, ellos hasta me dedicaron un TikTok agradeciendo por la reacción, lo cual me llena el corazón de agradecimiento del porque algunas personas incluso se llegaron a molestar en alguna ocasión que yo reaccionara a sus videos y otros se lo toman con mucho cariño. Que esa es la idea al final, que algunas personas lleguen al contenido de otros por medio de este canal, a mí me hace sentir bastante feliz. Y en esta ocasión ellos nos van a dar el recorrido por esta fiesta que les digo. Aquí el video se llama Nos volvió a citar Fe, Artesanía y Frutilla. Si ustedes quieren ver el video original completo sin ninguna interrupción, yo siempre les dejo el link al video original en la descripción. Ahora bien, si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios y ver mi reacción, vayan dejando su like. Suscríbanse si aún no están suscritos y vayamos escuchando a ver qué tienen para comentarnos. Buen día Paraguay, buenos días mundo. Va, Chapa. Estamos de vuelta a uno de los lugares que geográficamente su iglesia está bien diferente a todas las demás que hemos visitado en Paraguay. Sí, porque está situada justamente en esta hermosa colina que mira, que contempla la ciudad, esta hermosa ciudad que es Areguá. Bienvenidos. Conozco a Areguá en otros videos. Areguá con nuestra ciudad de Camagüey. Bueno, con nuestra otrora Santa María del Puerto del Príncipe, precisamente la Virgen de la Candelaria, la patrona de nuestra hermosa ciudad. Hay algo más que para nosotros es importantísimo, además está muy relacionado con los últimos años en Cuba, que es la artesanía. Que también identifica muchísimo nuestra región, nuestra ciudad de Camagüey. Como mismo conocimos allá en Cuba muchos ceramistas, aquí en Areguá también conocimos personas que se dedican a la artesanía, en específico, al barro. Al barro. Y muy hermosa esta ciudad prolija en arte, en cultura, una ciudad asentada aquí cerquita del lago Ipacaraí, cerquita de la costanera y se disfruta. Hay una canción del lago Ipacaraí, algo así me recuerdo yo. No sé si estoy equivocado, que lo escuché en un podcast de hecho, de música, donde estaban diciendo que una de las canciones era eso de Ipacaraí. Si encuentro el clip se los comparto por ahí. No sé si voy a poder porque creo que ese canal tiene mucho copyright. O a lo mejor ustedes conocen esa canción, a lo mejor por ahí lo han escuchado. Junto al agua azul de Ipacaraí, tú cantabas triste por el camino. ¿Y por qué venimos ahora? ¿Por qué venimos en esta época? Porque empezó la fiesta de la frutilla. La fresa para nosotros los cubanos. Cumplimos un año de haber visitado esta ciudad patrimonial y ciudad de la frutilla, un evento que reúne a pobladores de aquí y de muchos lugares del mundo porque es una ciudad turística muy hermosa, la verdad. No dejen que te lo cuenten. Vamos a ver si visitamos a Cintia y Antonio, si están en su local, que nos deben una crema de chantilly que quedó pendiente con frutilla. Y así les enseñamos cómo está este año la fiesta de la frutilla. El repicar de las campanas estremece el mapa y hoy su eco en Areguá nos devuelve el latido de nuestra lejana Santa María del Puerto del Príncipe. No es solo la quietud colonial, es una misma fe que camina descalza bajo el manto de la Virgen de la Candelaria. Pero el puente más sagrado se esculpe con las manos. Venimos de una estirpe de tinajones y aquí el suelo late en nuestro propio idioma, el barro, esa humilde herencia que los artesanos convierten en eternidad y memoria. 366 días han pasado y el tiempo nos premia al volver a la fiesta de la frutilla, donde la tierra florece en un fuego rojo y dulce. Un año después, confirmamos que hoy Camagüey y Areguá están talladas con la misma piel arcillosa, respirando bajo una misma y eterna luz. Mira, Taimí, te voy a enseñar de los males necesarios y hermosos que tiene la naturaleza en Areguá y en Paraguay en general. Este árbol, el jacarandá.
¿Y por qué tú dices que es un mal? No, Aquí creo que le dicen jacaranda, pero no sé de dónde viene la palabra. Puede ser que sea jacaranda. No sé. Demasiada poesía en este video. no, que son males necesarios porque como ensucia a veces las veredas. Aquí no, porque estamos los dos, miren, saluda ahí. La alfombra que la alfombra que nos La propicia. alfombra de flores Qué bien lindo. hermosa que- El jacarandá, que en Cuba también hay estos En árboles. Cuba también existe jacarandá. Se conoce hermoso. con ese mismo nombre igual. Sí, y debajo, ¿te acuerdas cómo le decimos en Cuba a esta planta? Yo no me acuerdo si era lengüevaca o de Lengüevaca, suegra. lengüevaca, creo que aquí se le dice lengüesuegra, pero lengüevaca se le dice. No, pero en Cuba algo así también le decían. Lengua de suegra. Nunca había escuchado eso. Hermoso el No estoy jacarandá, ¿eh? Miren el piso, ¿eh? El empedrado que tiene, que está bien, no está malo. Hay empedrados que son más malos. Sí, porque este es un empedrado, yo diría adoquinado. ¿Eh? Sí, porque está bastante liso, parecen los adoquines. Sí, sí. Los adoquines de nuestra ciudad, ahí están viendo las casas antiguas. Con su prado que adorna muchísimo la vereda, Sí. con estos árboles bien cuidados, el césped también Muy sabroso para caminar por aquí. bien mantenido, para caminar descalzo incluso bien tempranito. ¿Eh? Sí. Qué romántico. Esta es una casa histórica, creo que Rafael Barret Sí. vivió aquí. Es una casa que es patrimonio como tal ya del... Y aquí están de la viendo ya ciudad. bastantes autos, bastantes motos. Aquí en la ciudad, miren las casas, qué bonitas. Y está tranquila. Está cuidada, es una ciudad que está bien cuidada, por lo menos el centro aquí. Esta ciudad yo la he visitado por otros lugares y es increíble las casas antiguas que tienen, qué misteriosas son. Miren cómo está ya preparándose allá lo que es la frutilla. Es que Aunque seguimos estando en Paraguay, y yo me atrevería a decir que Paraguay casi en todos lados es súper tranquilo, a excepción de Ciudad del Este, ahí es otro rollo. Yo creo que Areguá es uno de los lugares que, aparte de ser tranquilos, se respira como una paz, así como que la gente va muy relajada. No sé exactamente por qué, no sé si eso es algún tema cultural, tampoco sé qué tan turístico es el lugar, también eso tiene mucho que ver, supongo yo, pero como que la gente está relajada, no lleva el afán de la vida diaria como a lo mejor en Asunción o como en Ciudad del Este, obviamente, o como alguna de nuestras ciudades capitales de otros países. guardan un halo de la época. Y te decía que está tranquila porque para la época que es, también es una hora un poco temprana. Claro, claro. Miren Festival de la Frutilla, Todo miren el la mundo fresa, está trabajando. la fresa. Ahí ya están preparando lo de las Vamos fresas. a parar porque vamos a ver a Cintia y Antonio, nuestros amigos. Miren cómo está la fresa, los pasteles con fresa, la frutilla ahí, Todos frutilla. los productos que se realizan con la frutilla. Qué bonito, qué Mira, bonito. los puntos animados con música. Mm. Ya se están preparando. Y eso que no es fin de semana, porque fin de semana, mira, eso es una de las Para el cosas fin de hermosas semana de se está Paraguay. Miren las preparando. flores que hay. Miren qué bonito. En cualquier etapa del año, siempre lo digo, es admirable. Bueno, ¿qué crees? Vamos para casa de Cintia y Antonio. Sí, hay que hacer un comer. alto para seguir en nuestro recorrido y sobre todo compartiendo con amigos, me parece excelente idea. Sí, aquí vamos entonces camino a Estanzuela, porque es un pueblo que está al lado de Areguá, que es donde viven Cintia y Antonio, donde tienen el cultivo de fresa que el año pasado logramos visitar. Y que probamos su divina cosecha. Y hoy vamos a ver si están mejor que las del año Y las visitamos pasado. también, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, Con sí, Marla sí, y sí. José. Sí, fue el único video que pudimos venir los cuatro, yo creo. Pero estamos contentos con eso. Le debemos eso a Areguá. Todas estas ciudades, para los que van conociendo, tienen sus restaurantes, sus cafeterías. Aquí está la cafetería Don Pablo. La hemos logrado visitar con una amistad de nosotros, nuestra amiga escritora paraguaya Estela Silvera. Tienen que buscar sus libros, su literatura, libros para niños hermosos. Mire cómo siguen vendiendo aquí todo lo que es referente a la frutilla. Y aquí está otro... Y bien Toda la ciudad se llena con los sabores. del tema de la frutilla. En el camino entre Areguá y Estanzuela no nos podía faltar la visita a ¿dónde? A un lugar que repetimos una vez más. Siempre que llegamos A Artes Quiró. Artes Quiró. Queremos que vean la artesanía que tienen, que a nosotros nos encanta. Visiten Artes Quiró. Además de disfrutar la sonrisa y la hospitalidad de estas muchachas que trabajan aquí con tanto amor y que le ponen mucho cariño, además de sus manos maestras de artesanía. Tengo pensado decirles que me dejen pintar un cuadro un día. Vamos a ver si resulta. Vamos a ver. Qué bonitos. Y qué montón.
Qué coloridos. A Sheila le cuesta trabajo salir en las redes. Ella no le gusta te salir. tapes la cara, ella con una cara linda. Ella es además una de las sus manos artífices porque es una familia, ¿no? Todos pintan aquí. No puedo mirar la cámara. No lo mires, no lo No, mires. solo lo que quiero es una cosa, Sheila. decime. Que me invites un día a pintar algo de eso, aunque sea una tablita. Y yo lo voy a hacer, yo voy a ver. Y tenemos que practicar. No, sin practicar, yo quiero venir así, un día que esté trabajando y que tú quieras Atrevido, que venga, yo quiero ver. Tiene que ser un fin de semana, así nos dedicamos el tiempo a enseñarte. Sí, Claro, porque después Sí. que tú hagas la pintura, ellas te van a analizar y No, así yo quiero hacer aprenden la más. pintura, y que ella después me diga, ¿qué ella después quedó? te... Claro. Ella después te No, pero hay que diagnostica el practicar arte. porque, Sí, claro. o sea, la pintura es cuestión de práctica. Yo lo sé. Entonces, tipo, si un día vos venís, yo te enseño para que pueda salir así algo lindo. Para que pueda llevar un buen recuerdo. No quiero que salga Claro, algo. exacto. La mala profesora voy a hacer. Exacto. Ya, compromiso ya. Y le diagnosticas la obra de arte, ¿La ¿verdad? dirección cuál es? Super 6 Areguá, 5 cuadras, yendo hacia el Pacarey. Los esperamos. Sheila lo va a esperar. Sí. Bonito, por si ustedes conocen o les queda cerca de su casa o a lo mejor andan de turismo interno ahí en Paraguay, pues a lo mejor quieren algo así. Mira, está muy bonito para colgarlo así en el fondo. Bueno, este fondo no, porque mi fondo es digital, pero ustedes me entienden, en su pared. Miren, ese que me está saludando ahí. Ese es Antonio. Pero Antonio no me ha reconocido. Lo prometido deuda, ¿eh? Antonio, puesto ¿Qué tal? 8. ¿Cómo estás? Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda eso? ¿Cómo estás? ¿Y Cintia? Cintia, escondida, Cintia, estás no te almorzando. escondas. ¿Estás almorzando, Cintia? Miren qué bonita la fresa, ¿eh? Sí. Puesto fresa. número 8. Camino Es 9, ¿no? hacia allá. Está 9. el 9, Es puesto el número puesto 9. Areguá, Sí. Itagua. Y mira qué hermosa la planta. Mira la frutilla. Ah, esa es la planta de la fresa. Cintia. Hola, ¿qué tal? Ella me la regaló y lo dejé pendiente para mi esposita. Y este Este es el especial para Enrique. es el especial para mí. Gracias, Cintia. ¿Cómo estás, Remil? ¿Cuál será el significado de la fiesta de la frutilla? Porque tiene que haber un primer acercamiento, es decir, alguien que diga, hoy se va a celebrar la fiesta de la fresa. Aquí no existe ninguna fiesta de ninguna fruta que yo tenga entendido. No sé si es algún tema que allí a lo mejor hay una temporada que empieza porque la cosecha funciona mejor de las fresas allí. No sé. A lo mejor ellos tienen algún otro video explicándolo. O a lo mejor ustedes me quieren resolver la duda en los comentarios y yo se lo agradezco. Bueno, aquí está el terreno de Antonio y Cintia. Miren qué bonitas están las fresas. ¡Qué montón! Bien, que sí, Ahí todo cosechan. Hasta octubre van a tener fresa aquí, ¿no? Bueno, siembran. Hasta octubre, imagínense ustedes. Hasta octubre, bien bonita toda la fresa ahí. Eso es algo que a nosotros nos encanta. Que no la probábamos mucho en Cuba o casi nunca la probamos. Mira la fresa qué bonita, ¿eh? Ahí. Sí, de hecho, la otra vez yo estaba viendo a una amiga que estaba visitando creo que era un supermercado en República Dominicana, que era de Cuba, y ella dijo que nunca había probado una fresa. Literalmente nunca. Entonces es algo común que los cubanos no conozcan la fresa, no porque no exista en Cuba, sino porque realmente las personas no tienen acceso a ese tipo de privilegios, por así decirlo, por toda la situación que vive Cuba. Creo que todos estamos enterados, o por lo menos la mayoría estamos enterados de qué es lo que sucede en Cuba. Ahí están, bien limpiecitos. Todo el que quiera hacer un tour y conocer esta estancia, este lugar de Cintia y Antonio, ver la frutilla, ver cómo se siembra, cómo produce tanto. Miren para allá. Nos ponemos de acuerdo y le hacemos una visita a Cintia y a Antonio y vamos a ver toda la variedad en el tema. Ahorita me recordé de un amigo paraguayo que hizo un comentario, o amiga, no estoy tan seguro. Si les encuentro el comentario se los pongo, pero decía que le sorprendía que a los extranjeros les llamara la atención que hubieran frutas en las casas, que hubieran árboles de frutas en las casas. Y a ver, no es que no existan árboles en las casas, pero al menos aquí en mi país, solo en las zonas más rurales, ¿sí? A las que están más alejadas, donde los terrenos son gigantes y la gente como que heredó esos terrenos y ahí tuvieron árboles y tienen sus frutas. Pero al menos en la ciudad capital y en las ciudades aledañas, difícilmente alguien tiene un árbol
en su casa, y mucho menos un árbol de alguna fruta. Es muy difícil. Normalmente los terrenos no dan para tanto, o sea, los terrenos suelen ser muy pequeños y no da para hacer un sembradío de ese nivel. Y en la calle como tal no siembran árboles frutales, normalmente solo siembran algunos árboles de sombra, no dan frutas. Por eso para mí es llamativo. Yo sé que si voy a los pueblos más adentro de mi país, obviamente ahí sí hay muchos, pero les digo, en la capital y en las ciudades aledañas no es común. Y en Paraguay, en la mera capital, en Asunción, hay árboles a media calle donde se caen las naranjas, se caen los mangos, se caen los aguacates. Entonces eso es lo sorprendente. La fresa. Miren qué bonita, ¿eh? Estas tres qué bonitas, ¿eh? Antonio, ¿los invitamos entonces? Sí, ¿Eh? que quiera venir a conocer la frutilla. Está en la ciudad de Itagua, Estanzuela. Estanzuela. Y miren allá qué lindo el lago Ipacaraí por allá, miren. Miren qué vista más bonita la frutilla y después el lago Ipacaraí. No, y además de probar la frutilla fresca en su consumo, también saber el proceso es muy saludable, doblemente. Gracias, no se hubieran molestado, chicos. Oye, gracias, nos fuimos con regalitos. Ábrelo también, que lo abra, tipo cumpleaños. Espérate, para no romperlo, porque... ¿Es para ella o para mí el regalo? Para los dos, niños. Gracias. Fresquitas, de la variedad más fresca. Rosita y sobre fresita todo, aquí. con el cariño y la hospitalidad de Antonio y Cintia. Chao, nos vemos. Muy bonito el lugar. Y fueron a un horario donde todavía no hay gente, entonces se ve todavía la preparación para la fiesta de la frutilla. Probablemente ahí el ambiente se ponga un poquito más movido, llegue más gente. Me gustaría saber cuál es el trasfondo de la fiesta de la frutilla y también qué tanto se celebra en Paraguay o solo es en esta región. No sé si es solo en Areguá o también en alguna otra ciudad. Estaría interesante conocer. Muchísimas gracias a ustedes por haberme acompañado hasta aquí. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden, estamos subiendo videos lunes y viernes. Y lo más importante es que ustedes se entretengan, se la pasen bien. Yo lo leo en los comentarios. Suscríbanse si aún no están suscritos. Ayúdenme a llegar a los benditos 5000 suscriptores. Está difícil hacer crecer el canal si no se suscriben. Pero gracias a todos los que siempre están dejando bonitos comentarios. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Y nos vemos en una próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.